El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 18 minutos. Hoy, como hemos, ocupado la agenda mediática durante todas las últimas semanas, los casos de corrupción, no salimos de nuestro asombro. Creo que no hemos perdido la capacidad de asombro, no dejamos de sorprendernos de los casos de corrupción que conocemos cada día, de las diversas formas que se idean malos servidores públicos para delinquir, para robar, para aprovecharse de su condición de tales. Lo que pasó, por ejemplo, en la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, EMAPS, en los últimos días, en donde hay una investigación en curso relacionada con el hecho de que malos servidores públicos que tenían en su poder las claves para poder hacer transferencias, resulta que pretendieron ejecutar el envío de recursos públicos a cuentas en Hong Kong y en los Estados Unidos. Eso es de las cosas más anecdóticas, más extrañas, más espeluznantes de los últimos días, aunque me aclaraban pues algunos internautas, algunos oyentes, que ya había un antecedente justamente en el caso de la municipalidad de Riobamba en su momento, que le costó una sentencia judicial al entonces alcalde de ese cantón, al señor Juan Salazar, que cumplió justamente una sentencia por casos de corrupción. Pero digo, uno no deja de sorprenderse sobre la manera como dentro de estos procesos de contratación pública se generan abusos con los recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. ¿Se puede prevenir esto? ¿Cómo se previenen los riesgos de la contratación pública? La jurista Gabriela Obando nos atiende a esta hora de la mañana. Ella es especialista en Derecho Administrativo, conoce de estas materias. Es importante conversar con ella dentro de su conocimiento para ver si esto que estamos viviendo los ecuatorianos hoy se puede o no se puede evitar. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buenos días. Hola, querido Francisco, un gran No me cambie el nombre, abrazo. Doctora, no me cambie el nombre, Fabricio. Fabricio, perdón, lo siento. Querido Fabricio, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que están conectadas en este noticiero, precisamente para saber qué es lo que está pasando con nuestro país y sobre todo dar respuestas a los problemas que tenemos, como usted bien lo señalaba. Fabricio, hay muchísimos casos de corrupción en los que todos estamos preocupados por el poco cuidado que se ha tenido con esos recursos públicos. Se puede tener ese cuidado porque, a ver, claro, de esto mucho se habla de la responsabilidad política de la principal autoridad, se habla de la presencia de malos servidores públicos, se habla de todo un aparataje o toda una estructura para poder delinquir al interior de las instituciones públicas. ¿Cómo evitamos esos riesgos en la contratación pública, doctora? Desde hace 10 años ya existen varias formas, o al menos en el país ya hay mucha normativa para prevenir ciertos delitos. Y no solamente en el sistema financiero, en el ámbito privado, sino también en todas las empresas que están vinculadas con el sector público. Y es ahí donde nosotros tenemos una especie de metodología que, para hacerlo muy coloquial y sobre todo hablarlo en términos que todos nos entiendan, se trata de matrices de riesgos para prevenir precisamente esto, porque el derecho penal o el derecho en su contexto, en su dinamismo con el resto de materias que conforman las especialidades, tienen que ir a prevenir el derecho. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando ciclos en cada proceso puntualmente en la contratación. Hay políticas que se mantienen en empresas que se deberían aplicar también en el sector público y que ya se las aplica desde hace 4 años, por ejemplo, en Argentina. Como ustedes saben, hubieron muchísimos casos de corrupción también en Argentina, para lo cual se implementó el compliance, que es el cumplimiento de normativa para prevenir estos riesgos. El derecho penal ya está cansado de llevar delincuentes a la cárcel, por lo cual es necesario que el derecho se dedique a prevenir estos delitos. ¿Cómo? Tratando de implementar políticas de conozca a su contratista, conozca su mercado, conozca a su servidor público, crear canales de denuncia directos para investigar hechos que pueden despertar sospechas. Hay un sinnúmero de delitos que se pueden cometer en la administración pública, más aún hoy en emergencia, cuando las necesidades se han presentado tan urgentes
y que hemos tenido casos desde funda de cadáveres hasta el caso más pomposo, por decirlo así, entre el hospital, que acabamos de ver que está incluido incluso el asambleísta Mendoza, y también, por supuesto, el caso que usted bien le señaló, Fabricio, sobre la empresa de agua potable, y que muy bien lo señala, es muy similar a lo que pasó en Riobamba hace muchísimos años, hace no tantos, pero sí hace años atrás, claro, en el sentido de la clave, y eso también es muy importante, la clave es un bien más de la administración pública, y esa clave se le entrega única y exclusivamente a la autoridad responsable. En este caso, si es que alguien pensó que no era importante y se la dio a alguien como la secretaria, como el asistente, etcétera, quien tiene que rendir cuentas por ese descuido es quien tenía, obviamente, la responsabilidad de cuidar esa clave. Entonces, incluso, solamente para cerrar la pregunta, hay ciclos de prevención de acuerdo a la materia. Hay gente que se concentra única y exclusivamente en la contratación, pero no solamente a través de la contratación nosotros podemos hacer esta prevención de riesgos. También a través del derecho administrativo, con la revisión de procesos, de levantamiento de información, de recopilar toda la información, incluso cuando se entregan las actas en contratación pública, que cumplan con todos los requisitos, que realmente dentro del mercado era la oferta más conveniente para el Estado, porque esto también es inaudito, que la misma entidad es la que pide envíenme ofertas, envíenme cotizaciones, cuando en realidad, más allá de pedir cotizaciones, lo que debería hacer es conozca su mercado. Si usted sabe que puede conseguir a un precio mucho más conveniente, haga esa debida diligencia, porque tiene que cuidar precisamente con mucho cuidado ese recurso público que pertenece a todos los ecuatorianos. Hay una práctica muy usual que, por ejemplo, la opinión pública se ha venido a conocer, pero es una práctica que es muy usual en el sector público, y es que cuando se hace un proceso de contratación o se quiere hacer un proceso de contratación dirigido a un determinado proveedor, le piden al proveedor que consiga otras 2 proformas con un precio más alto para que pueda ser seleccionada la suya. Digamos, esta es una práctica muy común. ¿Eso cómo se puede evitar, doctora? Incluso cuando se hace, estas son las contrataciones directas, en las cuales con la carta de invitación, en algunos casos sí se tiene que justificar que no existe la posibilidad de que la institución haga este trabajo, porque hay muchísimas cosas que la institución podría no solamente ahorrarle dinero al Estado para dirigir o para emplear mejor ese recurso, sino que también la propia institución en muchísimos casos sí lo puede hacer cuando, por ejemplo, se trata de algo completamente especializado de la institución. Hay muchas cosas que realmente sí se necesita contratar, pero ¿cómo se hace para evitar estas contrataciones aparentemente que perjudiquen al resto y llevarles de forma transparente? Desde el día 1, incluso con la carta de invitación, que se demuestre y se sustente el por qué se está contratando y que se mencione además que sí, que se debería incluso, como usted bien lo menciona, evitar el requisito de tener 2, 3 ofertas para demostrar que sí es la más conveniente, porque esto genera precisamente los sistemas incluso tecnológicos que muchísimas veces nos vendieron como la forma perfecta de la contratación pública, y hoy nos está demostrando que la tecnología lo único que sirvió es para perfeccionar delitos en contra de la administración pública, y que obviamente apenas estuvo creado, ya estuvo también y ya existió la forma de llevarlo hacia el ámbito de contravenir la legislación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Transparentar desde el momento 1 en que yo quiero contratar con el Estado, pedir de todo el requisito, toda la información, hacer el requerimiento claro, para que la administración y a toda la ciudadanía nos quede absolutamente claro que estamos contratando con la propuesta mucho más económica, eficiente y necesaria para el Estado. Aquí recordemos incluso algunas cifras, más del 70% del presupuesto de todos los estados se dirige para contratación pública. Entonces, es evidente que hoy por hoy estemos hablando ya de estas 150 denuncias en fiscalía por mala contratación pública solamente en estado de emergencia. Es decir, que toda esta contratación pública tiene que transparentarse, y obviamente también que tenemos que tener muchísimo más prolijidad en la participación ciudadana para también hacer esas vedurías. Yo no sé si le había comentado Fabricio, pero por ejemplo el día de ayer nosotros con
un grupo de profesionales, abogados, ya constituimos el Observatorio Anticorrupción para la contratación pública, porque precisamente queremos hacer vedurías en toda la contratación pública para que estos procesos tengan este requisito indispensable que le acabo de mencionar, que sean completamente transparentes, necesarios y que realmente sea la propuesta más conveniente para el Estado, evitando toda la serie de delitos, peculado, encubrimiento, enriquecimiento ilícito que perjudican a nuestro país. Pero para eso, doctora, le pregunto, ¿se puede hacer con la legislación vigente, digamos, establecer estos procedimientos, estas recomendaciones que usted señala, o habría que reformar la ley? Por ejemplo, el tema de que un proveedor con la contratación directa tenga que presentar, porque esta es la práctica, insisto, le piden otras 2 facturas, o la empresa o la institución contratante busca otras 2 proformas. Digo, ¿eso se puede eliminar con el procedimiento actual o habría que reformar la ley? No solamente en ese punto hay que reformarlo, sino también el momento que nosotros hablamos de cumplimiento y prevención de riesgos, también lo que se hizo, por ejemplo, en Argentina fue a través de una ley anticorrupción, porque incluso hay ISOs en los cuales se han certificado ya algunas entidades públicas, no aquí, sino precisamente en Argentina, en lo cual lo importante es cumplir con estos procedimientos, con estas matrices de riesgo en administración pública, sobre todo en el conozca su cliente, conozca su mercado y estas implementaciones. No solamente hay que cambiar los requisitos necesarios o la forma de contratación pública en ciertos casos en los que ya hemos detectado, y estas 150 denuncias se quedan realmente cortas con todo lo que estamos viendo hoy en día y que se va a llegar a reportar a fin de mes, pero no solamente se tiene que reformar la ley en lo que usted mencionaba, Fabricio. Además de eso, tenemos que reformar el requerimientos de cumplimiento para la administración pública, para que la administración pública también tenga esa perspicacia de no solamente cumplir lo que tiene y lavarse las manos en cuanto a responsabilidades. La responsabilidad siempre tiene que ser de la persona que comete el ilícito, incluso para salvaguardar a la institución. La institución tiene que seguir adelante, no verse perjudicada por estos casos de corrupción, y si alguien cometió el ilícito tiene que perseguirse, por decirlo de una forma jurídica, en el sentido de que si es una persona que cometió un ilícito, tiene que seguir el procedimiento respectivo ante Fiscalía y ante los juzgados penales, pero tenemos que reformarlo, tenemos que crear la necesidad de prevenir este tipo de conductas. Es realmente no solamente vergonzoso, sino inaceptable que tengamos todos estos casos de corrupción y que cada día descubramos muchísimos más. La forma de pararlos precisamente es con la implementación de estas matrices de riesgo. Esto no existe en la ley, es una metodología incluso del derecho privado que se utiliza en instituciones financieras y que nació para la prevención del lavado de activos. Todos los ilícitos al fin del día terminan en eso, en lavado de activos. Es más, se ha comprobado que mucho dinero de lavado está metido en las contrataciones públicas porque han sido los únicos que han tenido el capital dispuesto para pagar, por ejemplo, estos insumos médicos y para tratar de aparentar que eran completamente lícitos el momento de tener la contratación con el Estado. ¿Por qué el sector público, doctora, no usa estas matrices de riesgo? O sea, usted nos dice, esto se usa en el sector privado, se usa en el sistema financiero, pero ¿por qué no se usa en el sector público? Porque realmente no hay cultura de prevención, Fabricio. Nosotros estamos acostumbrados a lo que pase y no a prevenir. Incluso en el simple sector de seguros, usted sabe, no tenemos una cultura con la diferencia es abismal entre años anteriores y lo que actualmente nosotros tenemos. Incluso en los seguros de vehículos, el margen en el que se ha caído es bastante alto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una cultura de prevenir. Preferimos creer que el penalista es el que tiene que estar llevando a la cárcel a todas las personas que cometan ilícitos, y ese es el deber ser del derecho penal, cuando el deber ser tendría que ser no solo del derecho penal, sino del derecho en general, prevenir este tipo de problemas, anticipar, dar el consejo para que eso no se cometa. Y es ahí donde se puede hacer, como le digo, esta aplicación de políticas, estas matrices de riesgo en derecho administrativo, en contratación pública, en derecho penal, porque el funcionario público tiene que saber, tiene que conocer constantemente cuáles son los delitos en contra de la administración, para que cualquier persona que le venga a decir, te vas a ganar esto por tal contrato,
ayúdame y piense que es una ayuda y piense que es una forma de ganar ventaja, tenga claro que no es ninguna ventaja, que no es ningún negocio, es un delito y que obviamente lo que va a pasar en ese caso es que no solamente él, sino toda la institución pública va a estar alerta de las sospechas que se plantean, porque por ejemplo hay alertas para saber qué funcionario público está vinculado con actos delictivos, aquel funcionario que no quiere salir de vacaciones, que no delega sus funciones, que no quiere que revisen sus expedientes, que tiene el contacto directo con ciertos proveedores o ciertas personas que se ha conocido en el sector público, que es el hombre, por llamarlo así, el hombre del maletín, que representa a tantas empresas. Entonces, crear estos canales de denuncia a fin de prevenir, porque ya al fin del día, ¿de qué nos sirve tener a 2.000, a 200 las denuncias, las investigaciones, las personas que están bajo arresto, etcétera, cuando en realidad sigue pasando? La intención del derecho tiene que ser también prevenir y solucionar esta crisis terrible que ya hemos comprobado es mucho más grave que el coronavirus. Doctora, me parece un aporte muy interesante el que usted está generando al hablar de estas matrices de riesgo. Sería fantástico que en el sector público se las pueda aplicar. Acá, por ejemplo, tengo un par de aportes de nuestros internautas en este diálogo con la jurista Gabriela Obando, hablando sobre los riesgos de la contratación pública y cómo se los puede evitar. Creo que es un tema de mucho debate hoy con tanto caso de corrupción que se está denunciando. Acá, por ejemplo, me escribe Marcelo Fernández y me dice: ¿se puede hacer las compras públicas, los contratos pequeños y grandes como subastas? ¿Usted cómo le ve eso? O sea, que no haya contratación directa, sino subastas. Incluso podría ser muy beneficioso, porque realmente podríamos llegar obviamente, y ahí es donde incluso la contradicción de la administración pública cuando menciona la calidad no es la misma, pero siempre y cuando tenga los mismos parámetros, me parece una opción realmente válida. Que si es que cumple los requisitos mínimos, los estándares solicitados, el precio a convenir con el Estado sea el que más, como lo digo, convenga, para que no haya este perjuicio al Estado, estas intermediaciones, porque yo no sé por qué de un día para otro resulta que todo el mundo vende mascarillas, todo el mundo vende insumos médicos. Entonces y ya lo hemos visto no solamente con el tema tan delicado de la medicina para la salud pública, sino también con los alimentos en cuanto a intermediarios. Así que cuando se trate de una compraventa, de una contratación con el Estado, lo que nosotros tenemos que hacer es velar porque el Estado ahorre recursos, optimice esos recursos, porque si no, ya sabemos perfectamente que eso va direccionado a la corrupción que afecta en millones de millones a nuestro país. Claro, tenemos un expresidente que en el allanamiento de las autoridades le encontraron en su caso un montón de cajas con pruebas de COVID, por eso le digo, usted bien que trae a colación. Claro, y en ese caso también es realmente reprochable hacia Fiscalía que no haya planteado desde un inicio el caso y que se lo haya llevado por un arma. Entonces hay que ser muy en claro el tipo de delito. Sé que hay más de 150 denuncias que hoy por hoy está investigando la Fiscalía, pero tenemos que ser muy prolijos al momento de presentar estos delitos en contra de la administración para sustentarlos como se merece y que el proceso tenga el resultado esperado. Y le digo una vez más allá de esto, de que la estrella de esta época de la historia ecuatoriana sea la Fiscalía, tenemos que empezar a prevenir, porque la estrella tiene que ser nosotros como ciudadanos, el momento también de la participación ciudadana, las instituciones públicas con la transparencia y los contratistas también con ese respeto del recurso público el momento de contratar. Un par de preguntas finales, igualmente aporte de nuestros oyentes. Acá Jackie Fuentes dice: en temas de valores pequeños, habla de la contratación directa, seguramente se evitarán trámites largos, al menos en cosas más pequeñas que requieren ser realizadas de manera urgente, pero para obras millonarias, estas necesariamente deben ir a concurso público. ¿Qué le parece a usted este aporte, doctora? Me encanta que las personas que ven este programa son personas que están realmente comprometidas con el acontecer nacional y que las preguntas también reflejan la importancia que le dan a estos temas, por lo cual aplaudo el programa y aplaudo a las personas que nos están colaborando con estas preguntas. Y también estoy de acuerdo porque hay procedimientos en los que no necesariamente por el monto podemos llegar a determinar responsabilidades, y es ahí donde por contrataciones pequeñas también deben cumplir
estos requisitos, porque veíamos que hay personas que están contratando con el Estado, que tienen en el RUC, son profesores universitarios y es la única actividad para la cual está habilitada su RUC, y de repente las vemos como contratistas del Estado vendiendo insumos médicos. Entonces, tener este tipo de requisitos al menos básicos, en los cuales sí, si hay una compra pequeña que le puede favorecer o que es urgente contratar, más con el tema tan delicado de la salud pública y el caso del coronavirus, por supuesto, podemos tratar de cumplir lo más rápido posible, sobre todo porque el bien más importante que nosotros estábamos precautelando era la vida, es la vida de todos nosotros. Entonces, en esos casos, tenemos que cumplir protocolos también y al menos revisar que el RUC sí cumpla con las actividades que tiene que cumplir, más cuando está contratando con el Estado. Dos cositas muy breves. La una, acá José Luis nos dice que no cree que aporte mucho la matriz de riesgos, ya que solo medirá el riesgo de un posible acto de salirse de un parámetro. Al final sí se podría dar corrupción. En ese sentido, yo creo que tiene razón, porque no solamente en la institución pública se tiene que manejar la matriz de riesgo, sino la aplicación de políticas, de códigos de ética, de capacitación a los empleados. Entonces, digamos que el inicio o el eje central sí tienen que ser las matrices, pero muy bien esa observación, en el sentido que no solamente eso es lo que nos ayudará a prevenir la corrupción, sino también en la implementación de políticas y códigos de ética, capacitaciones a las instituciones públicas, seguimiento de estas matrices de riesgo, la implementación incluso de un oficial de cumplimiento en las instituciones públicas. Mucha gente decía esto de cuidar al policía, es muchos controles, pero es necesario. Es necesario en esta coyuntura, hoy por hoy, debemos dejar de centrarnos en que vayan a la cárcel, tenemos que centrarnos en que no existan delitos en la administración pública. Y muy de acuerdo con ese comentario, querido Fabricio, finalizar el tiempo que muy gentilmente me ha dado el espacio en el que usted está obviamente dirigiéndolo, pero ya hacer un llamado a todas las personas que participan de la administración pública, porque sabemos que hay funcionarios públicos honestos, sin duda, pero esos funcionarios honestos, el momento que no denuncian, que a pesar de que conocen actos de corrupción, no tratan de desmantelar estas redes que están invadiéndonos en las instituciones públicas, también estamos siendo cómplices. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, los ciudadanos tenemos que pedir a las instituciones que eviten esto, porque realmente estamos cansados de ver shows en televisión, de echarse la culpa los unos a los otros, que más parece una campaña realmente vergonzosa antes de las elecciones que una lucha anticorrupción y de una prevención de los delitos en la administración pública. Mire usted, Te agradezco por el espacio, querido Fabricio, agradezco las preguntas de usted, la doctora. audiencia que nos ha aportado muchísimo y esperamos dejar un mensaje que sea optimista y sobre todo que nos comprometa a todos para resolver esto. Puede sonar muy altruista, puede sonar una quimera, pero realmente si no hacemos esto vamos a seguir siendo espectadores de estos actos de corrupción y de ver cómo nuestro país se desmorona. Termina siendo así, ¿no? Es lo que uno aspira como ciudadano, en su caso como jurista, lo que aspiramos todos. Puede sonar una quimera y yo suscribo sus palabras, pero hay que seguir y no hay que amilanarse frente a esto. Gracias a la doctora Gabriela Obando, jurista, especialista en Derecho Administrativo, en delitos contra la administración pública, generando estas alertas y obviamente incorporando algunos temas para el debate público sobre la prevención de riesgos en la contratación pública, que es un tema muy actual, que digo, tal vez desde la teoría, alguna gente diga, bueno, eso es una teoría, pero en la práctica no funciona, pero hagamos que funcione. Que reformen las leyes no es lo único, también las prácticas, que en el sector público se generen denuncias por parte de los propios servidores públicos, que los servidores públicos no apoyen, no avalen, no acoliten prácticas de corrupción, que es también importante para el debate público. Gracias a nuestra invitada, la doctora Gabriela Obando. 7:42 en A Primera Hora.